Novedades sobre una de las megacausas por delitos de lesa humanidad. Hablamos del departamento de San Rafael. 27 eran los imputados, 12 condenados a cadena perpetua, otros 11 con condenas de entre 3 y 8 años y 4 personas que fueron absueltas. Bueno, esta megacausa que ya lleva más de 2 años de transición y que finalmente ayer conoció el veredicto final. Y justamente los condenados fueron señalados por delitos de homicidios, secuestros, torturas, violaciones y asociación ilícita. Los principales, justamente, argumentos por parte de la Fiscalía y también por parte de lo que son las querellas. Lo cierto es que perpetua para 12 de los 27 imputados en esta mega causa que se desarrolló en el sur provincial, más precisamente en el departamento de San Rafael. Y a continuación vamos a establecer comunicación telefónica con alguien que nos puede brindar mayores luces y que ha seguido este caso muy de cerca. Claro, porque estamos ya en contacto con Rodrigo Sepúlveda, periodista, pero como decías, Pedro, que ha seguido y muy de cerca toda la cuestión que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por llamar. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, justamente hablar sobre lo que sucedió en el departamento de San Rafael, pero también cómo se están dando las megacausas aquí en la provincia de Mendoza. Algo que vos ya has estado informando a través de la pantalla pública de los mendocinos con el programa Memoria, Verdad y Justicia. Seguramente un panorama amplio nos podés brindar. Bueno, Pedro, sí, es fundamental lo que ha ocurrido en el departamento de San Rafael, en el contexto en el cual se está produciendo, digamos, distintas situaciones a nivel nacional que implican retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia. Y en ese contexto que un tribunal, después de más de 2 años de debate oral, tenga las sentencias ejemplares que tuvo ayer, bueno, es un escenario muy importante. En el departamento de San Rafael se dio una característica, si se quiere, particular, que es que algunos de los secuestrados, a algunos de los secuestrados se les hacía firmar un acta de liberación y después eran desaparecidos, o sea, se los secuestraba y a la familia se les decía que se los había dejado en libertad y se tenía ese documento donde en algunos casos aparecía la firma de las personas que supuestamente eran liberadas, pero después eran desaparecidas. Dentro de las firmas que figuraban en esas actas, por ejemplo, estaba la de Hugo Ramón Trentini, quien fue condenado por el crimen de Sebastián Bordón. Durante ese crimen se produjo durante el gobierno de Arturo Lafalla y fue uno de los condenados a cadena perpetua ayer en este juicio. Este juicio también me parece, y es la lectura que yo hago, tiene un rasgo ejemplificador respecto de qué ocurre con aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad en dictadura y que después pasan a ser funcionarios de gobiernos democráticos. Por ejemplo, está el caso de Luis Stulderher, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Julio Cobos, y está también el caso de Oscar Raúl Pérez, que llegó a ser jefe de policía del gobierno de Celso Jaque y que ayer fueron condenados estas 3 personas, Stulderher, Trentini y Oscar Raúl Pérez, a cadena perpetua. O sea, podríamos haber evitado perfectamente, de haberse hecho estos juicios en su momento, cuando correspondía, que estas 3 personas ocuparan cargos públicos. Y además porque queda demostrada judicialmente su responsabilidad penal en estos crímenes de lesa humanidad. Entonces me parece que lo de ayer en San Rafael es un hecho histórico, un hecho muy importante. Es el segundo juicio que se realizó en el sur de nuestra provincia, una mega causa, muchas víctimas, muchos acusados, y también le da un aire a lo que vaya a ocurrir aquí dentro de poquito en la ciudad capital con la sentencia que se va a tener que producir en el 4º juicio por crímenes de lesa humanidad, donde se está juzgando el accionar de la justicia federal durante, antes y durante la dictadura militar. Así que bueno, es un escenario que se abre, entiendo yo, muy favorable para los juicios que todavía continúan aquí en la ciudad de Mendoza. Bueno, además estos juicios por 72 personas, de las cuales 14 siguen desaparecidas. Bueno, como decías, Rodrigo, esto sienta un precedente que es totalmente positivo. ¿Cuál era el pedido que tenía la Fiscalía o la querella en este sentido? Bueno, el pedido casi ha sido cumplido, digamos, en su totalidad, respecto de los pedidos de cadena perpetua y de penas para el resto de las personas que habían sido juzgadas y que estaban sometidas a este proceso. Lo importante sigue siendo siempre que estas personas digan qué hicieron con los detenidos desaparecidos.
ese gesto, ese hecho, permitiría a los familiares empezar a cerrar el daño que estas personas han producido, que el terrorismo de Estado produjo en la Argentina. Claro, bueno, de hecho ayer durante la sentencia se escuchaban cánticos al respecto, estaba el pedido de las familiares y de los compañeros que den el dato de dónde están esas personas desaparecidas. Sin embargo, esa información, por eso decía no está. Claro, por eso les comentaba que es lo que nos queda, ¿no? Lo que falta, claro. Ni más ni menos, porque no es un dato en lo absoluto menor, es un gesto que permitiría, como decía, a las familias, a las víctimas, poder cerrar una herida o empezar a cerrarla, digamos, porque la herida todavía está abierta hasta que no se sabe y no se encuentran los restos de los detenidos desaparecidos. Claro. Y en eso los represores, los ex policías, los ex militares han sido absolutamente herméticos y ninguno ha dado la posibilidad concreta de poder llegar a un lugar donde los familiares puedan encontrarse con los restos de los detenidos desaparecidos. Entonces, hasta que eso no ocurra, bueno, si bien, por supuesto, hay justicia y es central que eso ocurra y que se define que en la Argentina es un genocidio, que ya esto está claro que está definido por la justicia ya hace mucho tiempo, pero resta lo otro, ¿no? Resta esa posibilidad concreta de poder saber qué hicieron con tu familiar en aquellos años. Por supuesto. ¿Y expectativas, Rodrigo, para lo que suceda aquí en el juzgado federal, en tribunales federales? ¿Cuándo sería la sentencia también para este cuarto juicio? Bueno, todavía no, hasta donde conozco no hay una fecha concreta. Pues has tirado un poco ahora más de se lo está que se desarrollando planeaba, ¿no? el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con delitos cometidos por efectivos de la Policía Federal antes y durante la dictadura. Así que son dos procesos que todavía continúan y bueno, en algún momento tendremos por parte del Tribunal Oral Federal la confirmación de cuándo se dictará la sentencia y estar atentos a eso. Esa es una causa, la del juicio de los jueces, muy importante e histórica, no solamente para la provincia de Mendoza, sino también para la Argentina, porque tiene que ver con la responsabilidad de los civiles en aquel proceso, ¿no? La dictadura no fue militar, fue cívico-militar y eclesiástica. De hecho, el Tribunal de San Rafael ha hecho especial hincapié en la figura del cura Reverberi, que está prófugo de la justicia argentina y que tuvo su accionar justamente en San Rafael. Bueno, aquí también hubo participación concreta de la Iglesia y también de los civiles. En este caso, en el cuarto juicio, como mencionás, Pedro, están siendo juzgados los jueces. Pero nunca se avanzó mucho sobre, por ejemplo, y yo siempre he insistido en esto, los médicos que trabajaban en el D2 y que tenían contacto con las personas que estaban secuestradas, porque así lo determinan los testimonios y porque no podría haber sido de otra forma, teniendo en cuenta cómo era el funcionamiento de ese centro clandestino. Pero siempre ha costado mucho avanzar sobre los civiles de la dictadura, sí, a pesar de que sí se ha avanzado en contra de aquellos que dieron las órdenes y de quienes las ejecutaron. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto telefónico y seguramente lo vamos a repetir cuando la situación la merite, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un excelente día.